Era una tarde cálida de primavera. El sol se estaba despidiendo lentamente en el horizonte y la brisa suave acariciaba el rostro de los jóvenes atletas que se preparaban para la gran final. La cancha de fútbol del Instituto San Marcos estaba abarrotada de estudiantes, padres y profesores. Todos esperaban con ansias el enfrentamiento entre los dos equipos más competitivos del torneo intercolegial. Al centro del campo, un joven de 17 años se ajustaba las espinilleras y revisaba sus zapatos de fútbol. Su nombre era Diego Hernández, un jugador destacado en el equipo de los Leones, conocido por su velocidad, su habilidad para driblar y su capacidad para marcar goles en los momentos más decisivos. Para él, este partido no era solo una final, sino la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos. Pero aquel día, algo no iba bien. Diego se sentía extraño. La energía que normalmente lo impulsaba parecía estar ausente, como si su cuerpo estuviera resistiéndose a la emoción del juego. De todas formas, trató de ignorar esa sensación incómoda y se concentró en el partido. El entrenador, un hombre mayor y experimentado llamado Martín, les dio las últimas instrucciones antes del silbido inicial. Recuerden, chicos, la clave está en el trabajo en equipo. Jueguen como lo han hecho siempre y vamos a ganar este partido, les dijo Martín con voz firme pero alentadora. El árbitro dio la señal y el partido comenzó. Desde el primer minuto, Diego dejó claro que estaba listo para darlo todo. Corrió por la banda, esquivó a sus rivales con su característico dribleo y buscó constantemente la oportunidad de poner el balón en la red. Sin embargo, en un giro desafortunado, cuando intentaba despejar un balón del área, algo terrible sucedió. Su pierna izquierda se torció de una forma extraña al chocar con un defensor contrario, y el dolor fue inmediato, intenso. Cayó al suelo y, aunque intentó levantarse, el dolor lo dejó inmóvil. La multitud se quedó en silencio mientras el entrenador Martín y el cuerpo médico corrían hacia él. «Diego, ¿estás bien?», gritó el entrenador, pero Diego no pudo responder. Su rostro se contorsionó por el dolor. Lo llevaron rápidamente al vestuario y tras una revisión médica, la noticia fue devastadora. Diego había sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla, una lesión que significaba el fin de su carrera deportiva, al menos por un largo tiempo. Esa noche, en su casa, Diego no podía dormir. Pensaba en todo lo que había logrado en su corta carrera como futbolista, y también en lo que acababa de perder. La idea de no volver a pisar un campo de fútbol como jugador le parecía insoportable. Había soñado con jugar en equipos profesionales, con ser una estrella del deporte. Ahora, todo eso se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, algo dentro de él no se apagó, no quería rendirse. En lugar de hundirse en la desesperación, comenzó a pensar en alternativas. Recordó a su viejo entrenador, Martín, que siempre le había dicho que el fútbol no solo se jugaba con los pies, sino también con la cabeza. Quizá podía ser útil de otra manera, podía aportar algo más. Al día siguiente, Diego decidió ir al colegio, aunque su pierna estaba inmovilizada. No quería dejar que su equipo jugara la final sin él. Necesitaba estar allí, aunque fuera en otra forma. Se presentó en el vestuario antes del partido con los Leones. Martín lo miró sorprendido. «Diego, ¿qué haces aquí? No deberías estar en cama descansando». «Lo sé, entrenador», dijo Diego con una sonrisa triste, «pero quiero ayudar al equipo. Tal vez no pueda jugar, pero puedo darles mis consejos, mi experiencia. Sé cómo jugar este partido». Martín lo miró fijamente. Al principio dudó, pero luego, viendo la determinación en los ojos de Diego, asintió. «De acuerdo, si estás dispuesto, entonces ven, ayúdame a motivar al equipo. No podemos perder esta oportunidad». Así fue como Diego, sin ser jugador, se convirtió en el guía moral de su equipo en la final. Pasaba las jugadas, analizaba las fortalezas y debilidades del equipo contrario y, sobre todo, inspiraba a sus compañeros con su inquebrantable espíritu. Los primeros minutos del partido fueron difíciles para los Leones. El equipo contrario, los Tigres, jugaban de forma agresiva y parecían dominar el campo,
pero a mitad del primer tiempo, cuando los Leones se sentían completamente derrotados, Diego hizo algo que cambió todo. Se levantó desde la banca y empezó a gritar indicaciones desde los laterales del campo, alentando a sus compañeros a presionar más alto, a defender con más garra y a no rendirse. Sus palabras fueron como una corriente de energía para el equipo. Vamos, chicos, no es el momento de rendirse. Cada pase cuenta, cada esfuerzo cuenta. Luchen por cada balón. En el minuto 85, cuando todo parecía indicar que el partido iría a tiempo extra, los Leones lograron una jugada brillante. El capitán del equipo, Javier, recibió un pase largo de su compañero, y con un toque preciso, mandó el balón a los pies de Miguel, quien esperaba frente al arco rival. El balón pasó por encima del arquero de los Tigres y terminó en el fondo de la red. ¡Gol! Gritaron los fanáticos, estallando en júbilo. Pero lo que realmente emocionó a todos fue la reacción de Diego. Aunque no pudo saltar al campo a celebrar, su rostro se iluminó con una sonrisa inmensa. Sabía que su equipo había logrado lo impensable, pero también sabía que él había jugado un papel crucial en esa victoria. Cuando el árbitro pitó el final del partido, la victoria de los Leones fue celebrada con euforia. Aunque Diego no estuvo en el campo como jugador, todos sabían que había sido el verdadero héroe de esa final. El entrenador Martín, al recibir la copa del torneo, miró a Diego y dijo en voz alta: "Este trofeo no es solo para los que están en el campo, sino también para aquellos que nos guiaron desde fuera. Diego, gracias a ti, hoy somos campeones". La multitud estalló en aplausos, y los compañeros de Diego lo rodearon, levantándolo en sus hombros como si fuera uno de ellos. Aunque sus piernas ya no podían correr sobre el césped, el corazón de Diego seguía latiendo con fuerza en el mundo del fútbol. El camino hacia la recuperación fue largo para Diego. Pasaron meses de fisioterapia y dolor, pero cada día le acercaba más a un futuro incierto, uno donde el fútbol ya no sería el centro de su vida como jugador. Sin embargo, Diego descubrió que la pasión por el deporte no se limita al campo. A medida que se recuperaba, se dedicó a estudiar técnicas de entrenamiento, tácticas de juego y, sobre todo, a transmitir su amor por el fútbol a las futuras generaciones. Un año después, el Instituto San Marcos creó un programa de mentoría deportiva, y Diego fue nombrado el entrenador de un nuevo equipo de fútbol juvenil. Aunque muchos pensaron que su carrera había llegado a su fin, él demostró que la verdadera esencia de ser un líder no se basa solo en lo que puedes hacer físicamente, sino en lo que puedes enseñar y transmitir a los demás. El último partido de Diego como jugador fue en realidad solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Aunque nunca volvió a estar en el centro del campo, se convirtió en un referente de resiliencia, liderazgo y pasión para todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. El fútbol, después de todo, es mucho más que un juego, pensó Diego, mientras veía a su equipo juvenil entrenando bajo el sol de la tarde. Es una lección de vida, y ahora, yo soy el que tiene que enseñarla. El sol ya comenzaba a ponerse sobre el campo de fútbol del Instituto San Marcos, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. Diego se apoyó sobre la valla que rodeaba la cancha, observando a su equipo juvenil entrenar. En sus ojos brillaba una mezcla de nostalgia y orgullo, como si pudiera ver el futuro reflejado en cada pase, en cada jugada, en cada esfuerzo de los jóvenes que hoy entrenaban con la misma pasión que él había tenido en su momento. Pero ahora, él no era el que corría detrás del balón, sino el que guiaba a los demás, el que les transmitía lo que había aprendido a lo largo de su carrera. Diego había comenzado su nueva etapa como entrenador con una mezcla de incertidumbre y emoción. La transición de jugador a técnico no había sido fácil. Al principio, se sentía un tanto fuera de lugar, como si estuviera observando a otros hacer lo que él solía hacer, pero poco a poco, fue comprendiendo que la verdadera esencia del fútbol no estaba solo en las jugadas, en el movimiento de los pies, sino en la forma en que un equipo se unía, en cómo cada jugador aprendía a confiar en el otro, a escuchar, a adaptarse. Diego no quería ser un simple entrenador que se limitara a dar órdenes.
Quería ser un mentor, un guía que pudiera inspirar a sus jugadores, tal como él había sido inspirado en su juventud. De hecho, su estilo de enseñanza se basaba en muchos de los principios que su antiguo entrenador, Martín, le había inculcado. Uno de esos principios era que el fútbol, como la vida misma, no se ganaba solo con talento, sino con trabajo, constancia y, sobre todo, mentalidad. Así que, más allá de las tácticas y las jugadas ensayadas, Diego dedicaba mucho tiempo a hablar con sus jugadores sobre la importancia de la mentalidad ganadora, sobre cómo manejar las adversidades y, más que nada, sobre cómo ser líderes dentro y fuera del campo. El primer torneo en el que participó su equipo juvenil fue una prueba para todos, especialmente para él. Los muchachos, al principio, se mostraban inseguros y desconfiados, como si no creyeran del todo en sus habilidades o en la capacidad del equipo para sobresalir. Sin embargo, Diego sabía que las victorias no siempre se consiguen en el marcador, sino en el proceso de formación, en cómo un equipo evoluciona y aprende a trabajar como una unidad. A medida que avanzaban en el torneo, Diego observó cómo sus jugadores comenzaban a desarrollar una conexión más profunda entre ellos. Cada entrenamiento, cada charla motivacional, iba surtiendo efecto. El equipo se volvía más sólido, más cohesionado. Los jugadores ya no se veían solo como compañeros de equipo, sino como una familia, unida por una meta común, dar lo mejor de sí mismos. Y Diego, con su ejemplo y liderazgo, fue el pegamento que los mantenía juntos. En la final del torneo, cuando se encontraron contra un equipo muy fuerte y técnico, los muchachos de Diego demostraron todo lo que habían aprendido. No fue la victoria lo que más les importaba, sino cómo habían llegado hasta allí, cómo habían aprendido a luchar hasta el último minuto, a ser solidarios y a confiar en sus habilidades y en su entrenador. El partido estuvo reñido desde el principio. El equipo contrario jugaba con mucha intensidad, con gran habilidad técnica, y parecía que se llevarían el título sin demasiados problemas. Pero a medida que avanzaba el segundo tiempo, algo cambió. Los jugadores de Diego comenzaron a jugar con más convicción. La defensa se volvía más impenetrable, el medio campo estaba más dinámico, y la delantera, aunque no tan habilidosa como la del equipo rival, estaba completamente decidida a luchar por cada balón, por cada oportunidad. Cuando el partido entró en los últimos minutos, el marcador seguía empatado, y la tensión era palpable en el aire. Diego se mantenía de pie, observando atentamente a sus jugadores, sin poder intervenir directamente, pero su presencia era todo lo que necesitaban. El último ataque de su equipo llegó de una manera inesperada, un pase largo de un defensa, seguido de un control impresionante por parte del delantero, permitió que un joven jugador, Lucas, se encontrara solo frente al arco contrario. Lucas, quien había sido un jugador algo tímido al principio de la temporada, no dudó en el momento crucial. Con una precisión asombrosa, disparó al arco y marcó el gol de la victoria. El estadio estalló en júbilo, y los jugadores se abrazaron, saltando de felicidad. Diego, aunque no pudo correr al campo a celebrarlo como en sus días de jugador, sintió una satisfacción indescriptible. No era solo la victoria lo que le llenaba de orgullo, sino el hecho de que había logrado construir un equipo, una familia, que había aprendido a luchar juntos, a darlo todo. Habían llegado a la final, no solo por su habilidad, sino por su fortaleza mental, por su espíritu de equipo, algo que Diego había cultivado con paciencia a lo largo de la temporada. Después del partido, en el vestuario, Diego se dirigió a sus jugadores con una sonrisa llena de emoción y gratitud. Este es el resultado del esfuerzo de cada uno de ustedes. No solo hemos ganado el torneo, hemos ganado algo mucho más importante, el respeto, la confianza y la capacidad de creer en nosotros mismos. Ustedes, chicos, son lo que siempre soñé ser, y mucho más. Esta victoria es de todos ustedes. Nunca olviden que el fútbol, más allá de los trofeos, se juega con el corazón. Aquel día, Diego no solo se convirtió en un entrenador exitoso, sino también en un referente de cómo la resiliencia, la pasión y el trabajo en equipo pueden transformar a las personas.
Había descubierto que, aunque su carrera como futbolista se había terminado, su amor por el deporte no tenía fin. A través de su equipo juvenil, había encontrado una nueva forma de compartir esa pasión, de influir positivamente en la vida de los jóvenes. Con el tiempo, Diego se convirtió en una figura clave dentro del Instituto San Marcos, y su programa de mentoría deportiva creció en popularidad. Muchos de sus antiguos compañeros de equipo, que también habían atravesado momentos difíciles en sus carreras, se acercaron a él en busca de consejo y apoyo. Para Diego, ese era el verdadero propósito del fútbol, más allá de las victorias y los logros personales. Se trataba de cómo podías impactar la vida de los demás, cómo podías enseñarles a ser mejores personas, a superar obstáculos, a no rendirse nunca. Un día, al final de una de sus clases con los jóvenes del equipo, Diego se sentó en el banquillo, mirando a los chicos entrenar. Recordó aquel primer partido en el que se vio obligado a quedarse en la banca, siendo testigo de la victoria de su equipo desde lejos. Sonrió, sabiendo que ahora, en su nueva etapa como entrenador, había logrado lo que siempre había soñado, ser un líder, un guía, alguien que podía inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial, no solo como jugadores, sino como seres humanos. El fútbol es mucho más que un juego, pensó Diego, mientras veía a sus jugadores sonreír y jugar con el mismo ímpetu que él había tenido en su juventud, y mi misión ahora es enseñárselo a ellos.